Seguimos en el Noticiero Popular, ya estamos con nuestra entrevistada del día. Ella es Mariana Batuone, socióloga, militante del Centro Político y Cultural El Plumerillo, del Movimiento Emancipador y también en la Coordinación Política de Liberación. ¿Cómo andas, Mariana? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir hasta acá. La semana pasada el gobierno anunció un nuevo acuerdo con el FMI. Queríamos consultarte y hacerte la entrevista alrededor de lo que implica esa nueva vuelta al FMI y, como hablábamos un poco recién, quizás enmarcarlo dentro de lo que es la economía doméstica, la economía del hogar. ¿Cómo afecta ese nuevo acuerdo en la economía del trabajador en el día a día? Mira, yo creo que no hay algo nuevo en esto, es una película que ya vimos. Lamentablemente los argentinos ya sufrimos las consecuencias de los acuerdos con el fondo, que son las recetas del consenso de Washington. Yo creo que este gobierno hizo todo lo posible para llegar a esta situación. Me refiero a las políticas que implementaron. Han profundizado un modelo económico insostenible, basado en la especulación financiera, con altísimas tasas, con fuga de divisas y que se sostiene con deuda externa. O sea, abrieron el grifo y se van $2 de nuestro país, hay fuga de capitales y la verdad que los únicos dólares que ingresan son de deuda. Entre las medidas, porque me parece importante caracterizar las medidas que hicieron posible esto, porque es lo que vamos a tener que desmontar en un futuro cuando logremos echarlos. De alguna manera bajaron las retenciones, eliminaron ciertas retenciones como en el sector minero, o sea, quitaron la obligación de liquidar divisas en un país agroexportador. Eso es de alguna manera suicida, es una medida suicida y lo hicieron en noviembre del año pasado. Entonces suena gracioso, patético escuchar a Carrió la semana pasada cuando le decía a la oligarquía que haga patria y que liquiden. Que liquide las hojas. ¿Sí? Entonces hicieron todo para llegar a esta situación que sí, lógicamente nos afecta porque el ajuste se va a profundizar. El ajuste que ya habían iniciado, eso implica, lo sabemos porque lo vivimos, menos educación, más pobreza, es una miseria planificada, devaluaciones que impactan y licúan los salarios, impactan y sobre todo en los sectores más postergados. Recién veíamos la inflación del mes de abril, hablaban de cerca de un 3%, un 2,7%, pero en alimentos es un 5%, entonces impacta en le están quitando la comida a nuestro pueblo. Entonces, bueno, entre todas las medidas que hicieron, bueno, también abrir las importaciones, eso destruye la industria, el mercado interno y la generación de puestos de trabajo. Instalado en la libre remisión de utilidades también a las empresas, eso es de desregular las inversiones extranjeras, o sea, darle vía libre a que se vayan las riquezas de los argentinos. Entonces yo me pregunto, y creo que todos sabemos que nos quedaron estos días de turbulencia, estos últimos días, nos quedan algunas certezas de que esto no se puede sostener en el tiempo, que están conteniendo una gran crisis, pero vamos a una crisis de deuda y si siguen con estas políticas, si no los frenamos a tiempo, la Argentina va a la quiebra, lamentablemente. Hasta ahora el gobierno anunció la vuelta al fondo, y dio varias conferencias a través de Duhovne, mismo del presidente Macri, pero no dicen cuál es el tipo de acuerdo que se daría con el FMI. Si bien se habla de este convenio tipo stand-by, que hay algunos países y pocos que lo están empleando en el mundo y que no es dentro de que siempre al fondo no es lo mejor, pero encima este tipo de acuerdo ¿Qué tipo es y qué implicaría a estas medidas que vos... Mira, lo que dicen que es un acuerdo stand-by, que tienen pocos países, creo que Jamaica, Kenia, Irak. La verdad que, bueno, nadie desmerece a otros países porque la verdad que... Pero la Argentina es un país rico, empobrecido, o sea, si vos explicás en otros lados qué es lo que está pasando, no pueden entender cómo la Argentina llega a esta situación. Y solamente se puede explicar diciendo que hay una fuga total, porque toda la riqueza de los argentinos se fuga. Ahora, lo del acuerdo, muchos datos no tenemos, pero sí sabemos las consecuencias y las exigencias que pueden llegar a pedir. Hoy salieron algunos anticipos. Creo que La Nación había sacado una nota que en la última visita del fondo, noviembre, diciembre, ya daban algunas recomendaciones. Eso se puede tomar como hoja de ruta de lo que va a pasar. Creo que vienen por lo que queda del Estado. O sea, vienen por la banca pública,
No es casual también que una gran parte de los títulos de las letras de la LEVAC tienen los bancos, ¿no? O sea, el Banco Nación, el hipotecario. Vienen por a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Vienen por una reforma jubilatoria, por la reforma laboral, que por más que hoy suframos hacer la flexibilización laboral y demás, pero hay convenios colectivos de trabajo. O sea, creo que vienen por todo eso y está la revuelta al régimen de pasantías y bueno, la precarización de las relaciones en el trabajo. Ya nos tocó, nosotros todos hablamos de Grecia, pero los argentinos tenemos memoria reciente, la crisis del 2001 no está tan lejana, ¿no? El tema es si el desafío político, si logramos desde el campo nacional y popular, las organizaciones y todos los sectores agredidos por esta política, frenar esta entrega del país, porque realmente, como dice la convocatoria del 25 de mayo, la patria está en peligro. O sea, si la Argentina continúa con estas políticas, nos llevan al remate. Paralelo a esto que estamos contando del acuerdo con el FMI, se está produciendo el tarifazo, que se viene ya dando, digamos, como en etapas, por decirlo de alguna manera. El gobierno, sucesivamente, cuando habla en los medios y sale a justificar el aumento de tarifas, habla justamente, por un lado, de la desactualización de las tarifas, que se estaba pagando, según ellos, montos irrisorios, digamos, y por otro lado, con la diferencia con el resto del país, ¿no? Que bueno, que en Córdoba o en otras provincias se paga mucho de gas, de electricidad. ¿Qué hay detrás de esa excusa, digamos, y qué es lo que, digamos, realmente la estructura detrás del aumento de tarifas? Claro, ese igual es un relato que no se puede sostener porque justamente en el interior de nuestro país están, o sea, no es que a ellos no sufren el tarifazo, en este reciente tarifazo, sino que lo sufren y muchísimo más que tal vez los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que detrás de eso no queda claro las ganancias de las empresas. Acá justamente hay empresas que el sistema eléctrico está cartelizado en pocas empresas que se llevan, hablan de ganancias de 11.000 millones de pesos. Entonces, si ganan tanto, las energéticas ganan tanto, ¿cómo pueden darse o sea, ¿por qué tenemos que pagar ese tarifazo que va a ser impagable? Porque ya empiezan los cortes por no pagar los servicios. O sea, entonces es algo que en realidad es un tarifazo que no se va a poder pagar. Creo que lo que se votó la semana pasada en diputados, el proyecto, es un poco contener el tema del tarifazo. Podés retrotraerlo a noviembre del año pasado, noviembre del 2017. No es volver atrás el tarifazo. Pasa que estamos hablando de aumentos de 1.000, 1.600%. Sí, una locura. Y ahora viene el tema del gas. Ahora empieza el frío y vamos a ver de acá a un mes y medio las consecuencias. Algo adelantabas, pero ¿qué rol está jugando la oposición ante esta situación de los tarifazos? Y también, ¿qué rol está jugando el campo popular con muchas movilizaciones hasta ahora? Sí, hay un montón de conflictos, cada día vemos distintas movilizaciones, creo que le falta un cauce común, o sea, que podamos dar un golpe en el buen sentido, golpear juntos, o sea, y la unidad de acción y una unidad también política, programática para otro proyecto de país. Y la oposición, me parece a mí que muchos juegan a la gobernabilidad, o sea, nadie quiere ser a la política institucional, nadie quiere quedar como el que dio el empujón, ¿no? Entonces hacen la plancha, me parece, hay mucha paciencia, muchísima paciencia, incluso de la CGT, ¿no? Duele decirlo, pero bueno, hace mucho se está anunciando un paro que no se realiza, que no se lleva a cabo. Entonces no sé cuál es el límite para colmar la paciencia. Y el pueblo está resistiendo, resiste, hay infinidad de convocatorias. El tema es la falta de... También hay mucha, en la dirigencia hay mucha, me parece, soberbia, mucho ego. Entonces, que son cosas que va a tener que dejar de lado porque realmente nos van a llevar a la quiebra. Creo que nos está faltando grandeza. Y del conjunto del pueblo, bueno, hay que resistir y salir a dar, me parece, por todos lados, a generar debates, conciencia y decir que esto lo podemos frenar. O sea.
Sí, eso te íbamos a preguntar. ¿Cuál es el panorama que ves de acá, digamos, a fin de año? Se supone que ahora, durante el Mundial, se va a tratar la reforma laboral, este ajuste, digamos, formalizar el ajuste que ya se viene dando de alguna manera en términos de derechos del trabajo. ¿Qué va a pasar de acá a fin de año? ¿Cómo podemos reaccionar ante eso? Yo creo que va a ser un año con mucha conflictividad social, las cosas se van a poner cada vez más difíciles. En pocos días hicieron una devaluación de un 20%, menos de 15 días, haber acumulado casi un 50% en lo que va del año, eso se traslada a precios, y sobre todo en los alimentos, va a ser muy difícil, y más sumado el tarifazo. Va a ser muy difícil, nosotros creemos que no hay 2019 sin 2018, entonces el desafío es poder organizarnos y tener una unidad en concepción y de acción. Y sí, me parece explicar el grado de la dependencia y de estas medidas totalmente impopulares y de entrega que lleva adelante este gobierno, que justamente son los mayores evasores y estafadores de nuestra historia, que vinieron a hacer negocios privados con bienes y servicios públicos. No nos olvidemos de la causa del correo, estamos hablando de 70.000 millones de pesos, que se autocondonó Macri. Entonces me parece que tenemos que salir a generar debates y a luchar y organizarnos pensando de acá al 2019 con un programa político y una propuesta política que desarme esta entrega.